Hace 3 años jugué y completé la trilogía Dark Souls por primera vez, empezando por el primero y el tercero simultáneamente, terminando la tercera entrega primero, luego rejugando desde el principio y completando el primer juego y por último jugando la segunda entrega. Y a pesar de que muchos youtubers, usuarios y hasta conocidos me decían que Dark Souls 2 era el peor, yo no podía evitar amarlo. Fue el último que jugué, pero extrañamente el que más quise volver a rejugar, el que más me cautivó con sus escenarios, su lore más profundo y filosófico, y con algo que notaba y sigo notando hoy día cada vez que pienso en él: su increíble potencial, un potencial que me alegra ver que se pudo plasmar finalmente en Elden Ring, quien comparte tantas cosas con este juego, de hecho hasta su director, Yuji Tanimura. Pero a pesar de sus muchas cosas muy buenas, Dark Souls 2 ha sido el más criticado y hoy, yendo contra mis pulsiones más emocionales, llevaré a cabo la difícil tarea que es criticar a mi Dark Souls favorito. Bueno, Dark Souls 2 técnicamente no es mi Dark Souls favorito porque ese puesto lo ocupa Dark Souls 1 con su diseño de niveles tan perfecto, su historia profunda pero al pie y sobre todo por ser el único juego de From hasta la fecha que me ha hecho sentir verdaderamente pequeño en un mundo gigantesco, cosa que ni Elden Ring pudo conseguir. Pero como dije antes, Dark Souls 2 guarda un lugar muy especial en mi corazón. Este ha sido llamado el peor juego de la trilogía e incluso llamado el peor juego de From Software. Se nota que esta gente que dice eso no conoce Ninja Blade. Y nunca pude entender por qué hay tanto odio a este juego. O sea, sí, entendía críticas puntuales como las malas hitboxes y algunas muertes gratuitas, pero siempre creía que la gente exageraba demasiado. Que sí, Dark Souls 3 tiene unas hitboxes inmaculadas, ya lo sabemos, pero personalmente prefiero una experiencia memorable más que un gameplay casi perfecto pero que hace extremo abuso del fanservice y que no me deja nada más que unos buenos tracks y 2 o 3 jefes memorables al final. Espero que la comunidad de Dark Souls 3 no me bardee por lo que estoy diciendo. Sin embargo, hace poco comencé a comprender más a esta gente que tanto criticaba a mi Dark Souls 2 tan amado. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Bueno, eso sucedió cuando tuve que rejugar Dark Souls 2 por obligación. Luego de investigar muchísimo y escribir mi guión de más de 19.000 palabras para la historia completa de Dark Souls 2 explicada, empecé una nueva partida de Dark Souls 2, Scholars of the First Sin, no solamente para grabar clips que usaría en ese video, sino también para chequear cualquier lore o dato relevante que se me hubiera escapado. Si no vieron ese video, véanlo, está piola. La historia de Dark Souls 2 es mi favorita de la trilogía, de hecho, y me parece la que más hace pensar y la más comparable entre comillas al mundo real, o al menos a nuestras vidas. Este juego es especial y algo siempre me hace volver a él, y por eso es que ya hice 4 videos hablando bien del mismo. Pero nobleza obliga, Dark Souls 2 también tiene cosas bastante chotas. Y al grabar estos clips es que entendí lo frustrante y a veces directamente roto que puede ser Dark Souls 2. Y antes de arrancar el video quiero decir 2 cosas. Primero, que este video es traído a ustedes gracias a Gastón Escudero, Joel Agüero, Facu Romero, Agustín Bogado y Paul Campero, los 5 dioses exteriores del canal, y todos los hermosos miembros basados, no muertos, elegidos y portadores de la maldición que me apoyan tanto y permiten que estos videos sean posibles. Muchas gracias, amigos. Y segundo, tengo una pequeña advertencia que hacer. Advertencia. Si sos uno de esos giles que critica Dark Souls 2 o cualquier juego sin haberlo jugado primero, este video claramente no es para vos. Acá voy a tratar de ser lo más objetivo posible, ya que el hate alrededor de este juego es excesivo y la verdad a veces ya da mucha vergüenza ajena. Y la realidad es que todos los juegos de From tienen cosas muy pedorras, solo que no se hicieron tan virales como las de Dark Souls 2. Es más, acá va otra advertencia. Si sos ultra fanboy del 2 y pensás que por criticarlo solo le estoy tirando hate, este video tampoco es para vos, pedazo de gil. Mejor saltá de un banquito y tratá de sobrevivir con ese daño por caída. What the fuck is this piece of shit? Me encanta Dark Souls 2, pero sí es verdad que en algunos aspectos es horrible y de hecho rejugarlo de una manera mucho más casual me hizo revivirlo de una forma horrible en la que me estresé muchísimo. Justamente porque la idea no era jugarlo para pasarla bien, era solo para grabar clips para los futuros videos. Y ahí fue donde más brillaron estos defectos. Y si bien sigo sosteniendo las cosas buenas de Dark Souls 2, sí voy a decir que un poco mi opinión sobre el juego cambió, ya que nunca lo había jugado con esta perspectiva. Siempre lo jugué como esperando meterme a una nueva aventura y nuevos retos, pero jugándolo con menos emociones de por medio, salieron a relucir muchísimos problemas que, si bien ya sabía que estaban ahí, esta nueva vez se vieron muchísimo más acentuados. Así que sin más que agregar, vamos con la más conocida, las hitboxes.
Este creo que es el problema fundamental de Dark Souls 2, y por mucho que me guste el juego, es indefendible que la producción de Dark Souls 2 haya dejado estas hitboxes tan malas en el juego. El otro día, por ejemplo, me pasó esto. Algo que estaba seguro que solo pasaba en la versión original de Dark Souls 2, la versión común, y que estaba arreglado en Scholar of the First Sin, pero lamentablemente no es así. Hay decenas o cientos de veces donde las hitboxes hacen que te falte un buen cacho de vida a pesar de que estás claramente muy lejos de golpe. Esto pasa con muchos enemigos en general, pero extrañamente también hay momentos donde las hitboxes son preciosas y están muy bien atadas al esqueleto del personaje, como debería ser, pero hasta eso puede llegar a ser malo. Por dar un ejemplo, quiero golpear a un enemigo con mi ultra espadón, pero en este caso las hitboxes están tan bien hechas que no lo toco ni por casualidad, mientras que en otros momentos yo estoy claramente de espaldas al enemigo y este me termina haciendo una garra a mí. Esto está fundamentalmente roto y pareciera que está más bugueado que otra cosa. Por ejemplo, acá trato de hacerle un ataque en salto a este enemigo y el juego por alguna fucking razón me teletransporta para que lo golpee sí o sí. Es muy extraño, y tomando en cuenta que hicieron un motor gráfico desde cero para este juego, tiene bastante sentido que las hitboxes se bugueen así y que por eso no las pudiesen arreglar en la versión Scholar. Esto ya de por sí es un cagadón grande, pero si lo mezclamos con el próximo punto se vuelve una puta pesadilla: la adaptabilidad. El ADP o adaptabilidad es algo que como idea me parece buena, un stat donde tengas control de distintas acciones que no sean las de ataque dentro del mundo. Por ejemplo, si quisieras tener una build de tanque, no te importaría mucho rodar o evitar daño, y entonces podrías poner esos puntos en lo que te interesa, que es la fuerza, el aguante y la vitalidad, para poder usar armaduras más pesadas, armas más grandes y escudos con 100% de defensa física. En dicho escenario, un stat como ADP podría ser hasta beneficiosa, ya que si quisieras podrías hacer otro personaje donde se priorice la agilidad y donde te importe más dar muchos golpes y rodar cada vez que viene un ataque hacia vos. De esa manera tendrías más ADP y si te asestaran un golpe podrías recargar tu vida con un objeto curativo más rápido, porque la adaptabilidad también controla qué tan rápido se toma un frasco de estus, qué tan rápido se rompe una gema de vida y qué tan rápido cambias de arma. Todo esto sería muy lindo si no fuera porque sencillamente no funciona. Si bien creo que el problema de la ADP no es tanto la misma stat, sino la combinación con las hitboxes rotas de Dark Souls 2, aún así es muy difícil de implementar en un videojuego. Son necesarios varios sistemas diferentes que manejen distintas velocidades de acción que estén conectadas a una sola stat, y si lo combinamos con hitboxes que te pegan desde cualquier lado, tenés una receta para el desastre. Todo esto sin siquiera nombrar los cuadros de invencibilidad o iframes, los cuales son la cantidad de cuadros por segundo donde el personaje se vuelve invencible mientras está rodando. Estos iframes cada vez que esquivamos en Dark Souls 1 eran los siguientes: si teníamos mucho peso, había 9 frames de invencibilidad por cada vez que rodábamos, haciendo el llamado fat roll. Si teníamos peso medio, eran 11 frames de invencibilidad, y si teníamos poco peso, 13 frames de invencibilidad. De hecho, con el anillo de ninja creo que tenías 16 frames de invencibilidad. Sin embargo, en Dark Souls 2 esto es muy diferente. Los iframes están ligados íntimamente a los puntos de agilidad de nuestro personaje y no tienen nada que ver con el peso del mismo. Acá les dejo una pequeña chart que lo muestra. Para tener el equivalente a un fat roll en Dark Souls 1, tendremos que tener nuestra agilidad en 88, para un mid roll en 96 y para un fast roll en 105. Y se vuelve más complicado si tomamos en cuenta que la agilidad no se maneja solo por ADP, sino también por APR. Entonces se puede hacer cierta combinación de ambas stats, sobre todo si te interesan los hechizos y encantamientos. A fin de cuentas es un quilombito importante que hace más daño del que ayuda, y esto en combinación con arrancar con solo 5 frames de invencibilidad independientemente de si estás haciendo fast roll o roll normal, y que encima de esto le agreguemos las malas hitboxes, hacen que muchas personas odien esta decisión y por conexión odien a Dark Souls 2, lo cual es donde más entiendo el hate a Dark Souls 2. La solución a esto sería maxear nuestra agilidad en 116, donde tendríamos 16 frames de invencibilidad, pero la verdad es que con todo el trabajo que eso conlleva no vale mucho la pena, más en un juego donde te conviene conseguir una buena cantidad de vida y defensa en un principio, porque la escala de daños es a veces memeable de lo errática que es. We run and we explode. Oh, I'm gonna blow up. Algo que sí he escuchado como argumento a favor de Dark Souls 2 es que nadie se quejaba del mismo hasta que se viralizaron videos críticos de Dark Souls 2 como el de Matthew Matousis. Y estoy medianamente de acuerdo con esto, de hecho, pero no porque tengan razón, sino porque creo que videos como el de Matthew Matousis pusieron en palabras lo que muchas personas sentían al jugar DS2, lo que despertó entre comillas de cierta manera a la gente que no había tenido una experiencia tan linda con Dark Souls 2, pero que no sabían explicar por qué. Obviamente creo que él y muchos críticos del juego a veces caen en el absolutismo de pensar que el juego es terrible
increíble y terminan criticando cosas solo por criticar, como la crítica que hacen de que la historia no se muestra en la primer cutscene y es algo que tenemos que enterarnos en el transcurso del juego, a diferencia de Dark Souls 1 o Demon's Souls que muestran la historia central en su primer cutscene. Esto me parece más una decisión creativa y puede gustarte o no, similar a que los personajes muevan la boca al hablar o no, algo que ya estaba hecho en la beta de Dark Souls 1, como se puede ver con las animaciones antiguas de Guinevere o incluso con André el Herrero, que sí mueve la boca, pero que después quisieron quitar por una decisión creativa. La cutscene del principio solo muestra cómo llegó nuestro personaje a Drangleic, nada más, y el resto de la historia tenemos que descubrirla nosotros mismos, quizás mucho más que en cualquier otro de estos juegos, y eso no es algo ni bueno ni malo, sencillamente es, y puede gustarle más a unos y menos a otros, pero decir que eso es malo porque a vos te gustaba más la forma anterior, sinceramente creo que es una mala crítica y te hace ver como un mal crítico. Yo personalmente creo que le agrega mucho la profundidad más filosófica a la que apunta la historia de Dark Souls 2, a que mientras más busques, más profundo y más terrible se vuelve todo, y que si no te interesa la historia, te termina pasando lo mismo que en Dark Souls 1, reenlazar la llama sin pensarlo como un peón de los dioses y como tantos otros que reenlazarían la llama sin saber que solo están condenando más a la existencia al hacerlo. De hecho, la trama de Dark Souls 3 es que justamente ya nadie quiere reenlazar la llama, y creo que estas ideas fueron las que al viralizarse esta clase de videos se volvieron puntos de repetición para personas que no les gustó el juego o que copiaban videos sobre lo malo que era Dark Souls 2 para tener visitas o que solamente se subían al meme de Dark Souls 2 es malo. Sin embargo, hay muchos puntos muy buenos en ese y otros videos hablando sobre los problemas de Dark Souls 2. Este juego en particular, como expliqué antes, es el que más he rejugado y al que más vuelvo de la trilogía, y que esto le suceda a tantas otras personas creo que habla de que acá de verdad hay algo especial, pero hay que ser lo suficientemente maduros para entender que por mucho que disfrutemos este juego sigue teniendo fallas obvias y a veces hasta inadmisibles. Por ejemplo, es inadmisible que después de la salida del juego base y luego de una reedición del mismo juego como la edición definitiva y el Director Cuts del mismo, siga habiendo problemas con las hitboxes, aunque como dije antes creo que las mismas están más bien bugueadas. Y además creo que FromSoft prestó bastante atención a estas críticas, ya que a partir de este juego en adelante la cantidad de bugs y demás problemas se redujeron hasta casi desaparecer en los siguientes estrenos de este estudio. De hecho, pocas cosas son más satisfactorias visualmente que algunas hitboxes de Dark Souls 3, Sekiro y Elden Ring, aunque este último a veces se parece demasiado a su inspiración. Pero algo que sí me ha hinchado mucho las pelotas, es el maldito sistema de foco. El sistema de foco no está roto, pero sí es, como mínimo, raro. Y ojo, esto también lo he notado en los demás títulos de From, pero claramente en una cantidad muchísimo menor. Pero todos, sobre todo Dark Souls 1, tienen problemas muy grandes con el sistema de foco. El tema es que en Dark Souls 2 a veces se vuelve insoportable. La cantidad de veces que estaba enfocado un enemigo y el foco se fue a Narnia a buscar a un man tirando flechas de un risco son incontables. Y esto sobre todo es insoportable si usas ultra espadones, que es casualmente mi forma favorita de jugar. Por alguna razón en este juego, para pegarle a alguien con un ultra espadón, no solamente tenés que estar enfocándolo, sino que también tenés que apretar adelante más botón de ataque. Porque si lo atacás apretando solo el botón de ataque, como harías con las demás armas, el ultraspadón se va a ir hacia donde está apuntando tu personaje y no hacia el enemigo que enfocás, lo que hace que el sistema de foco sea aún peor, porque ni siquiera guía tus propios ataques. Y esto es algo que sí sucede en todos los demás juegos de From. Yo no sé si es un bug producto de haber cambiado el motor gráfico o una decisión completamente estúpida en el desarrollo, pero man, esto es estúpidamente estresante. Y hablando de decisiones estúpidas, el diseño de mapas. Creo que ya a esta altura todos sabemos sobre el diseño de mapas de Dark Souls 2, pero quiero argumentar algo a favor de eso. A mí, y creo que a la amplísima mayoría de gamers, no les importa que un mapa esté literalmente conectado. Me explico. La mayoría de nosotros no vamos a poner un mapa en un visualizador 3D de mapas para ver si está bien o mal conectado. Eso me parece perfecto en un juego como Dark Souls 1 porque los niveles estaban tan perfectamente hechos y conectados que daba intriga ver cómo era el esqueleto 3D del mundo. Aunque, de vuelta, como digo, muy poca gente se va a tomar el trabajo de volcar eso en un editor de mapas. La mayoría de las personas solo nos interesa que el juego esté bueno y punto. Si la experiencia es buena, me chupa soberanamente los dos testículos si el mapa tiene sentido o no en un visualizador 3D. Si me mostraras que el mapa de Dark Souls 1 es un desastre en ese editor de mapas, pero el juego se siente perfectamente conectado, entonces me chupa un huevo y la mitad del otro, porque lo que me interesa es la experiencia del juego, no cómo se vea.
Sin embargo, sí creo que en este juego pasaron cosas funestas con respecto al diseño. Primero lo obvio, ¿cómo carajo esperás que mantenga mi inmersión si en el pico terrenal veo la torre que está claramente rota y que no tiene nada detrás, y cuando entro subo por un puto ascensor para arriba y termino en un castillo lleno de lava rodeado por montañas? Like all of a sudden I'd be trying to prove that I'm not crazy when I knew I wasn't crazy. Right. Esto me molesta porque la solución era muy fácil, boludo. Sencillamente agarrás pico terrenal, haces que no se pueda ver el punto más alto, ya sea con una nube o simplemente extendiéndolo, y pones por detrás de eso una clara montaña. Listo, era muy fácil, o más fácil todavía. Hace que el ascensor vaya para abajo, macho, que es muy sencillo esto. Sé que originalmente en el lore de Dark Souls 2 iban a haber muchos viajes en el tiempo y que el material del que está hecho la existencia iba a estar roto por culpa de la maldición, y eso iba a explicar por qué pasan estas cosas, pero man, era fácil arreglar esto, la verdad. Sacando eso, los mapas de Dark Souls 2 en general me gustan mucho, de hecho. Sí es cierto que se ven cosas a lo lejos que están mal posicionadas, pero eso en Dark Souls 3 pasa bastante también. Lo que menos me gusta de Dark Souls 2 es que mató el diseño de niveles del primer Dark Souls, y todos los demás juegos de From en adelante fueron a por niveles más abiertos, y particularmente no soy muy fan de ellos. Jamás me sentí tan inmerso, tan aliviado por encontrar una hoguera tan pequeño en un mundo como en el primer Dark Souls, y ni siquiera Elden Ring pudo hacer eso bien, a pesar de tener un mundo tan pero tan gigantesco. Por eso Dark Souls 1 sigue siendo mi favorito indiscutible, pero al mismo tiempo, sacándolo del torreón de hierro, no creo que sea tan grave el problema de diseño de mapas de Dark Souls 2 como algunas personas lo hacen ver, más si jugamos a Dark Souls 3, que tiene muchos problemas con esto, como el hecho de que literalmente accedemos al primer nivel del juego teletransportándonos, un nivel que encima sí está conectado con el santuario del enlace, solo que por la parte del cementerio. Esto hasta incluso en Elden Ring a veces es cuestionable. Escuché un argumento para el mapeado tan presuntamente malo que decía que pasaba algo similar a lo que después se nos mostraría en el final de Dark Souls 3, que el mapa muchas veces no tiene sentido porque la maldición, como dije, corrompió la existencia a tal punto que tanto el tiempo como las locaciones no tienen sentido. Una especie de idea predecesora al montón de residuos que se nos muestra en el DLC de la ciudad anillada de Dark Souls 3. Si bien este argumento me gusta como idea, personalmente dudo que pase por ahí. Creo que ese mal diseño tiene más que ver con que en su infancia Dark Souls 2 iba a tener muchos más viajes en el tiempo, y quizás así se justificaría ese mal diseño de niveles, porque nos transportaríamos a través de portales más que esos pasillos que usamos siempre para ir de un mapa a otro en Dark Souls 2. Como bien sabemos, el desarrollo de este juego fue una pesadilla, y por eso también se dice que fue el, entre comillas, equipo B de FromSoft quienes desarrollarían ese juego. Y de hecho voy a tomarme un poco de tiempo para explayarme sobre esta idea de que fue el equipo B el que lo hizo. Yo creo que simplemente al tener que terminar el DLC de Artorias del Abismo, tener que empezar enseguida Bloodborne, y en medio de todo esto que Bandai Namco básicamente exija un nuevo Dark Souls para salir ya, FromSoft no tuvo más opción que separarse y trabajar como pudiera en los tres desarrollos simultáneos. El argumento del equipo B se usa para muchos videojuegos que no son tan bien captados por los fans como sus predecesores, y si les gusta el terror, a muchos se les vendrá a la mente Silent Hill 4 de Room, que al igual que Dark Souls 2 se dice que se desarrolló por un equipo B del Team Silent de Konami, y que originalmente este iba a ser otro juego que Konami lo forzó a ponerle el nombre de Silent Hill para asegurar más ventas. De hecho, es el mismo argumento que se usa para Dark Souls 2, que iba a ser otro juego y que lo forzaron a hacer un Dark Souls. Ambas cosas son completamente fake, y además está decir que se comprobó hace rato que el equipo, si bien no era el mismo que el de Silent Hill 3 o Silent Hill 2, seguía teniendo las personas más talentosas y claves de los anteriores juegos, y que el juego se empezó a hacer ya desde el desarrollo de Silent Hill 2. De hecho, originalmente iba a estar en el lugar del 3. Exactamente igual que con Dark Souls 2, con el que sucedió lo mismo, y el único motivo por el cual no lo dirigió Miyazaki es porque estaba ocupado con la dirección del DLC de Dark Souls 1 y con Bloodborne, dos proyectos a los que ya había accedido, pero aún así él actuó como productor y supervisor de Dark Souls 2, así que todas las decisiones que quedaron al final del Dark Souls 2, él mismo puso su sellito de aprobado. Y además el equipo no estaba separado de unos trabajando en Bloodborne y otros trabajando en Dark Souls 2, muchos trabajaban en ambos proyectos simultáneamente, sobre todo lo que es el trabajo bruto de poner assets, armar los mapas, las hitboxes y demás. Por eso creo que el problema de las hitboxes viene más del cambio de motor gráfico que otra cosa, porque si vos estás trabajando con el motor gráfico de Dark Souls 1 y Dark Souls 3, que es el que usó Bloodborne, y después pasás a tener que trabajar con otro motor gráfico para Dark Souls 2, ahí vas a tener claramente muchos más problemas. Y aparte, a veces los estudios de desarrollo que tanto admiramos y guardamos tan cerca de nuestro corazón pueden hacer sencillamente cosas no tan buenas, como la repetición tan grande de assets y un mundo demasiado grande para su propio bien en Elden Ring. Si bien Elden Ring es uno de mis favoritos de FromSoft, después de haberlo jugado por más de 400 horas, estoy bastante de acuerdo con estas
críticas que se le hacen. Pero ojo, el juego sigue siendo fantástico a pesar de las cosas malas, y eso es lo que trato de aclarar con respecto a Dark Souls 2. Es un juego que creo que a pesar de sus grandísimas fallas, sigue ofreciendo cosas lo suficientemente buenas, distintas y llamativas que hacen que valga completamente la pena su compra, en especial con todo el material añadido con los DLCs. Pero ni las cosas más especiales que tiene Dark Souls 2 lo libran de este punto: las muertes gratuitas. Esto creo es algo de lo más importante y un problema que es culpa de From Software, pero sobre todo más culpa de Bandai Namco. Como les contaba antes, Bandai quería vender más. Básicamente querían que Dark Souls se volviera una franquicia como Assassin's Creed con juegos todos los años, sobre todo tomando en cuenta la época en la que salió. Y ellos, al no estar metidos en el desarrollo, pensaban que la gente jugaba a Dark Souls porque era muy difícil y punto. No entendían que la dificultad era algo que agregaba a la inmersión del mundo de Dark Souls, no al revés. El chiste de los Souls y de los juegos de From, al menos de estas últimas 2 décadas, es ponerte mundos fantasiosos pero medianamente creíbles, y la dificultad es solamente un vehículo para darle más veracidad al hecho de que estás en una realidad brutal, dificilísima, complicadísima y terrible. No por nada Berserk es una enorme inspiración para estos juegos, y esto viene con su contraparte increíblemente positiva, de que si superas estos obstáculos vas a tener una sensación de crecimiento y satisfacción enormes. Sin embargo, durante la infancia de Dark Souls 2 se había vuelto tan meme la dificultad de estos juegos que incluso cuando portearon el primer DS para PC, lo hicieron con el subtítulo de Prepare to Die Edition, o sea, edición prepárate para morir. Y con esta edición venía un tráiler con decenas de muertes, básicamente diciendo: esto es lo que te gusta, ¿no? ¿Te gusta morir mucho? Bueno, toma, del juego vas a morir un montón. Acá ya se veía venir para dónde estaban queriendo apuntar sus próximos juegos con From y Bandai. Esto fue malísimo, porque a los que les gustó Dark Souls no les importaba el hecho de morir, les importaba sentirse recompensados por superar vicisitudes gigantescas. Casualmente, a lo que nos gustan estos juegos, nos gusta sobrevivir a algo muy difícil y superarlo. Morir no es el chiste en estos juegos, más bien todo lo contrario. Quizás por eso hay toda una subcultura de no hitters y no muertes en estos juegos. Sin embargo, Bandai Namco y por extensión From Software terminaron pensando que lo que quería la gente era un juego simplemente muy jodido, como lo eran los fichines de los años 80, cuando juegos como Battletoads tenían partes que eran directamente injustas para que los niños de esa época se gastaran todo el sueldo de sus padres en monedas para las maquinolas. En esa época tenía sentido, pero cuando se popularizaron las consolas caseras, los juegos empezaron a ser cada vez más fáciles, justamente para incluir a un grupo más amplio de personas. Por eso creo yo que Demon's Souls y Dark Souls cautivaron a tantas personas, no solamente porque revivieron un mercado de gamers que preferían retos más grandes, sino también porque estos juegos eran difíciles pero justos. Dark Souls 2 se centró tanto en el tema de morir en su desarrollo que hasta te lo dicen en la puta introducción. Incluso hay un fucking monumento en mayúscula contando la cantidad de muertes globales. Esto de por sí no sería malo, porque si tuviéramos un monumento igual en Dark Souls 1, creo que todo el mundo se lo tomaría más como algo chistoso y no mucho más que eso. Pero Dark Souls 2 a veces pareciera que fue desarrollado con la idea de que te mueras muchas veces, no con la idea de que la muerte tenga un peso. Por ejemplo, en Dark Souls 1 tenías Blighttown como un lugar que te mataba muy fácilmente si no lo conocías. No solamente por los enemigos, los pelotudos estos que tiran dardos tóxicos y el pantano que te envenena acá ahí debajo, sino también por todas las estructuras desvencijadas que hacían que te cayeras muy fácil. The Gutter en Dark Souls 2 es igual, pero extrañamente lo encuentro un poco más justo y mejor diseñado que Blighttown. Pero Blighttown, una vez que llegas a la hoguera de abajo, ya no tenés casi más muertes gratuitas y se vuelve mucho más fácil atravesarlo. The Gutter es más feo quizás visualmente, no es tan interesante más allá del uso de antorchas, pero una vez puede ser bastante entretenido de jugar. Pero en la zona siguiente, el fucking desfiladero negro, empiezan a notarse los problemas de centrarse tanto en el meme de la muerte. Miles de estatuas que te escupen veneno, un camino recto pero angosto con enemigos que te tiran al precipicio mientras intentas esquivar los ataques venenosos, tener que romper las 45.000 estatuas que hay si querés atravesar sin problemas, enemigos puestos para emboscarte y que tienen un ataque que si te agarra desprevenido tiene la posibilidad de matarte en un solo golpe, y encima un invasor que te invade siempre y que tiene una sospechosa cantidad de HP y una hoguera bloqueada por una puta estatua. Este ejemplo se magnifica en el Torreón de Hierro, donde si querés pasar para llegar al boss, básicamente tenés que matar a todos los enemigos sí o sí, o caerte en un mar de lava. Y si llegás a morir en ese boss, hey amigo, ¿tenés ganas de volver a hacer todo esto de nuevo y de paso perder todas tus almas otra vez? Ay, y esto pasa en muchas partes del juego donde hay muchas caídas muy gratuitas, excesiva cantidad de enemigos y el eterno problema de que la escala de daño está tan rota que a veces los enemigos te bajan una barra entera de vida de 2 o 3 golpes. Esto no está mal solo por eso, claramente.
Pero como ya dije antes, la combinación de malas hitboxes, mal sistema de foco, que si te dejas caer a veces te dispara para un costado en vez de caer naturalmente, y que algunos enemigos te pueden matar de 2 golpes al principio cuando hasta el demonio del asilo de Dark Souls 1 te tenía que dar bastantes roscas para matarte, hacen que muchos se frustren y hablen de dificultad artificial. A mí me gusta Dark Souls 2, pero he notado que los momentos donde más he disfrutado el juego ha sido más bien cuando arrancaba New Game Plus y ya tenía buenas armas y buen level. Ahí los retos eran difíciles pero no frustrantes, más al tener ya conocimiento de las cosas que intenta hacer el juego. Esto me hace pensar que la curva de dificultad de Dark Souls 2 está completamente al fucking revés. Muy incómodo y estúpidamente injusto al principio, demasiado fácil y tranquilo hacia el final. Capaz por eso mismo es que el New Game Plus se destaca tanto de los demás Souls. Quizás por eso es que todos tuvieron una mejor experiencia en New Game Plus acá, y hasta quizás eso es exactamente lo que me pasó a mí y por eso me gusta tanto rejugarlo. Otra cosa que escuché decir fue que era estúpido que los enemigos te pudieran pegar mientras estás pasando por una fog gate o abriendo una puerta. Y, siendo sinceros, creo que esto es un mal diseño desde el primer Dark Souls. Aunque en Dark Souls te podían hacer un backstab y cancelar tu animación, pero en Dark Souls 3 eso ya es cualquier cosa. Si bien entiendo que la gente se frustre cuando estás tratando de entrar a un boss y que venga un enemigo de mierda y no te deje entrar, es algo que no me parece mal tampoco. De hecho, tiene mucho más sentido que no puedas entrar a un lugar así si te están atacando. En el caso de Dark Souls 3, la cosa ya es estúpida, haciendo que siempre que abras cualquier puerta o cruces cualquier foggate o hagas casi cualquier animación, te vuelvas automáticamente invencible por el tiempo que dura la animación. Esto no premia la exploración ni mucho menos al jugador meticuloso. No hay ninguna ventaja en explorar y hay toda la ventaja en ir corriendo hasta la puerta o la neblina sin pelear con ningún enemigo e ir derecho al boss. Esto es mal diseño y es una de las cosas que me caen bastante mal de Dark Souls 3, porque premia evitar los daños y evitar la exploración, los dos pilares fundamentales de los Dark Souls. La versión de Dark Souls 2 de que te afecten los ataques cuando estás cruzando una puerta o foggate no es injusto porque sea posible. Está bien que sea posible. Se siente injusto porque la escala de daños de Dark Souls 2 está completamente rota. Por lo tanto, cuando tratas de pasar por una foggate, un enemigo te puede matar con solo 2 tortazos. Yo creo que ese es el problema, cosa que se arreglaría muy fácil bajando la cantidad de daño que hacen los enemigos y que hace tu propio personaje, justamente como es en Dark Souls 1 y Dark Souls 3. De esa forma te darían 1 o 2 golpes que te sacarían poca vida y eso te enseñaría que es mejor eliminar a los enemigos que hay cerca primero antes de ir hacia una puerta, lo cual tendría que también ser balanceado sacando los enemigos en exceso que hay cerca de dichas puertas. Y hablando de cortinas de niebla, hablemos de algo de lo que todos parecemos estar de acuerdo: los jefes. No quiero ser de eso que dicen, ay, los jefes finales de Dark Souls 2 son fáciles, porque, a ver, man, el Rey Alan verdadero, Gwyn, incluso el arma de ceniza, dale, From siempre ha puesto estos jefes más bien facilongos y creo que la idea era que sintieras que habías crecido y avanzado tanto que ahora podés ganarle hasta el temible jefe final muy fácilmente. Algo que por suerte arreglaron en Sekiro y en Elden Ring con Radagon, aunque el Elden bicho es una bosta. Pero sí es verdad que como Nashandra, a veces los jefes de Dark Souls 2 son un fucking chiste. Creo que el juego se habría beneficiado mucho de simplificarlos, o sea, poner menos voces y así poder trabajarlos mejor con más patrones de ataques, segundas fases y demás. De hecho, el Dark Souls 1 rehúsa el demonio del asilo 3 putas veces y si bien es medio choto eso, prefiero que tenga unos buenos movimientos como tiene ese jefe y repetirlo un par de veces más antes que tener 3 jefes distintos con movimientos muy chotos. Esto es de hecho algo que sí hace muy bien Dark Souls 3, con su buena cantidad de jefes, buenos patrones de ataque, buena espectacularidad y sin hacer abuso de los mismos. Pero en Dark Souls 2 la cosa es bastante chota. Por ejemplo, el podrido es una buena idea, pero el diseño no está tan genial y su pelea es aburrida, por no decir horripilante. El último gigante tiene un diseño copado, pero tampoco es la gran cosa, aunque se lo podría tomar casi como un jefe tutorial, así que bueno, no me parece tan mal si es así. El perseguidor, por ejemplo, me parece un buen boss, o mini boss, y la pasé mucho mejor peleando contra él todas las veces que me invadía, que peleando contra el Dragon Rider, o la Rata Punk, o el perro que te quiebra todo el escabio del sábado pasado en la cabeza. A esto justamente me refiero con simplificar. El perseguidor, la pecadora perdida, el caballero del espejo, la diableza de la canción, Belstad o el propio Dark Lurker, que es tremendo jefazo, incluso los centinelas de ruinas, son jefes que están muy buenos y que habrían destacado mucho más si no hubieran tratado de poner a las gárgolas por 6, Jabba de Hutt, la Rata Punk, el viejo rey de hierro, el perro ese que te quiebra todo el escabio, Misa, Freya, el gigante con coronita. O sea, si hubieran sacado esos bosses, podrían haberse enfocado en mejorar otros que no son ni tan buenos ni
ni tan malos y que así resaltarían más, como el demonio de fundición, el centinela heteroflexible, Ornstein tercermundista, el dragón antiguo, incluso hasta la prima de Quelaag. Con los DLCs esto mejoró bastante, la verdad. Creo que todos los jefes de los DLCs, excepto las putas zonas de PvE, están muy buenos, tanto en diseño como en el combate mismo. Sin, Elana, Reim, Ciralón, el rey de marfil quemado y su gatito son muy buenos jefes, interesantes y bien hechos. Se nota que ya con más tiempo y tranquilidad pudieron desarrollar cosas mejores, porque los DLCs a veces son la razón por la cual quiero volver a jugar Dark Souls 2, y creo que casi indiscutiblemente son los mejores de la trilogía. Verdaderamente son así de buenos. Obviamente sacando las áreas cooperativas y las putas afueras glaciales, Dios mío, espero que hayan dejado muchos empleados en la calle por esa porquería de zona. I mean, it's in the streets. Damn. Pero algo que tengo para criticar en particular de los jefes en general es que creo que fallan en generar expectativa. La primera vez que ves a Vendrick convertido en hueco es fantástica. ¿Por qué? Porque durante todo el juego te taladran la cabeza con que el tal Vendrick, con que el rey de Drangleic, tenés que ir a ver al rey, el rey que conquistó a los 4 gigantes, el rey le ganó a los gigantes, qué capo que es el rey se compró un buen ambiente en Palermo. Entonces cuando vences a Belstad te esperás dos cosas: o un NPC gigantesco que te va a hablar desde su glorioso trono, o un jefe imposible que te va a volver loco, y terminas viendo simplemente un humano convertido en hueco deambulando como los cientos de huecos de este reino. Sus únicas características especiales son su gran tamaño, su espada, su corona y que tiene una cantidad de aguante gigantesco. Pero sacando eso, es un hueco más del montón. Ahí es donde te hace clic lo que te trata de contar Dark Souls 2, la historia tan profunda sobre la maldición y el terror que sienten todos en este mundo de no poder ni vivir ni morir, y me parece tan zarpado, tan bien hecho. Pero solo pasa con Vendrick. Pasa un poquito también con el viejo rey de hierro, pero hasta ahí nomás. Y solo te pasa si le prestas mucha atención al lore antes de verlo. Pero después la pecadora perdida es algo que tuve que terminar todos los DLCs para enterarme que ella venía de Leon Lois, que era una sacerdotisa que trató de controlar el caos, que se amigó con el viejo rey de hierro en una forma similar a Gwyn con la bruja de Izalith, que terminó siendo poseída por el caos que provenía de lo profundo de Leon Lois y trató de crear una llama artificial como lo hizo la misma bruja de Izalith en el pasado. Y al final fue poseída por un bicho del caos que se le metió por el hueco donde le falta el ojo, y cada vez que ella era poseída iba como loca a tratar de querer enlazar la llama nuevamente con fuego artificial, pudiendo hacer pelota al reino como ya pasó con el reino del viejo rey de hierro. Por eso ella se encierra a sí misma en la oscuridad, porque no puede controlarse si le pasa eso. O sea, la historia es excelente, me encanta, pero me lo enteré después de haber terminado el puto juego por completo con justamente el último puto DLC. Entonces cuando la maté la primera vez fue: ah, mira, un amante del BDSM en pollerita. Y ojo, esto pasa también por ejemplo con Quelaag, cuando la matás y después te enterás que mataste a la mina que estaba cuidando a su hermana, y cuando te enterás eso te da un cosito muy feo en la panza. Pero esto te lo enterás justo después de haberla matado, haciendo que tenga tanto peso eso. Con la pecadora perdida pasa demasiado tiempo hasta que te enterás qué pasó, por qué pasó y quién carajo era la que mataste. Algo parecido pasa con el podrido. Tiene el alma de Nito y es una amalgama de todos los no muertos olvidados que se tiraron acá, y es más bien una figura bondadosa que quiere dar cobijo a todo lo que es descartado. Pero antes y después de la pelea no sé nada de él, y por lo tanto me chupa un huevo haberlo matado. Ni hablar de Freya, es solamente una araña de cabeza doble que tiene el alma de Cid. El único build-up que tiene su enfrentamiento es que este lugar está repleto de arañas, por lo tanto debe haber una mega ultra araña por ahí. Pero esto está mal construido en mi opinión, sobre todo si tomamos en cuenta que el verdadero villano era el duque de Zeldora, que lo matás de un solo golpe, y Freya era solo una araña boludita que se comió el alma de Cid. Ojo, no creo que todos los jefes tengan que tener sí o sí una expectativa gigante y un lore profundísimo, porque todos los juegos de From tienen jefes más tranquis y otros jefes que matás y te enterás su historia después, como contaba recién con Quelaag. Pero tanto en Dark Souls 1 como Dark Souls 3, como Sekiro, como Elden Ring, siempre que peleaba contra un jefe clave para la historia, yo estaba tanto ansioso por la pelea como aterrado porque peleaba contra este ser increíble que tenía tanta historia detrás. E incluso hasta con Margit, cuando no sabía nada de él, venía de pelear contra un par de locos y de repente me encuentro con este tipo imposible que es un fucking patobica que no te deja pasar hasta que no aprendas cómo es el juego. Sentía que peleaba contra alguien importante, y cada vez que peleaba contra uno de estos jefes sentía que peleaba contra alguien que tenía un pasado y que ese jefe había dejado una marca en esta tierra. Eso en Dark Souls 2 me pasó solamente en los DLCs y luego con Vendrick y capaz el viejo rey de hierro. Los demás sinceramente me chuparon un huevo y la mitad del otro. Y hablando de cosas que me chuparon un huevo, los NPCs.
Los NPCs no son interesantes. La historia entre Lenigrast y Cloan es linda, pero pareciera que nunca pasa a mayores. Lenigrast siempre va a estar viendo a su hija sin saludarla y Cloan nunca va a reconocer a su padre porque es una mini pili imbécil. Moglin tiene un desarrollo muy copado de cómo va perdiendo su memoria, hasta olvidar de dónde vino originalmente y hasta olvidar su propia personalidad, pasando de ser un tímido inseguro a un bobina creído, pero también queda ahí, aunque no me parece mal que termine ahí, pero quizás podría haber pasado algo más. Carillion literalmente pasa del muelle de nadie a sentarse en Mayuela y punto. Melentia exactamente igual. El cartógrafo Kale igual. Rosabeth igual. Lo único capaz sea que ella tiene un poco de lore con Carillion, que antes era su maestro, pero ella ahora quiere aprender por sí sola. Pero en general los NPCs son muy llanos, como el caballero alicaído 2.0, que lo único que hace es estar ahí quejándose como un estúpido. Shanalot tiene una historia copada y la gata me parece bonita y es medio interesante porque parece que es un ser inmortal o un ser antiguo como menos, pero nada más. Gablan te vende cosas y punto, Maregold te vende cosas y punto, el canciller Welager te vende cosas y puntos. Todos te tiran un poco de lore, como Maregold y el canciller Welager, pero qué sé yo, hasta ahí nomás. El más copado para mí de estos es Strayed, que te cuenta exactamente de qué va el juego y su historia, y habla en profundidad de varias cosas centrales para la trama del juego, pero después de esto vuelve a ser solo otro NPC más que te vende cosas y puntos. Pate y Creighton tienen una historia más o menos interesante porque por lo menos pasa algo y no es que se quedan en Mayula sin moverse, pero tampoco es la gran cosa. Los copados son Benhart con la historia de su espadón pasado de generación en generación, que al final es un espadón trucho, pero él cuando se da cuenta se la banca igual. Vengarl, que cambia perspectiva en la vida gracias a no tener más su cuerpo. Tark, que sufre como su amada Nashka se está volviendo hueca y desea matarla para que no hiera a nadie más. Nabland, que sufre de esquizofrenia y tiene dos personalidades opuestas dependiendo de si lo visitas como humano o como hueco. Y también está la conchuda esta que se hace la bonita y en realidad te trata de cagar. Pero el mejor NPC por escándalo es Lucatil, quien tiene un desarrollo espectacular viniendo a buscar la cura de la maldición a Drangleic, tal como lo hizo nuestro personaje en la cinemática. Y en el transcurso del juego va perdiendo poco a poco su cordura y volviéndose hueca cada vez más. Y su desarrollo es excelente, sobre todo en el punto cúlmine, cuando ve a su hermano invadiendo y cazando no muertos para hacerse con sus almas, y eso la lleva al punto de quiebre y se vuelve hueca por completo, pidiéndonos que la recordemos, algo que nuestro prota cumple ya que en Dark Souls 3 podemos encontrar su set de armadura. Después está Aldia, que es un personaje excelente, pero como no es exactamente solo un NPC, sino que también peleamos contra él, al igual que Vendrick, no lo juzgo de la misma manera que los demás NPCs. Estos dos, al ser personajes centrales para la historia del juego con los que interactuamos y también peleamos, al igual que Nashandra, no me parece justo tomarlos como simple NPCs y juzgarlos de la misma manera que los demás. Y ojo, tampoco es que todos los NPC de los demás juegos de From son geniales, pero en Dark Souls 1 y Dark Souls 3 tenían un poco más de profundidad y por lo general las historias eran más interesantes, sobre todo con el hecho de que había NPCs que venían y se iban constantemente, que creo que Dark Souls 1 fue el que mejor hizo esto. Pero no solo eso lo volvieron a cambiar para Dark Souls 3, también volvieron a cambiar el motor gráfico. Esto ya lo hablé bastante durante el guión, pero una de las peores cagadas que se mandaron durante el desarrollo fue cambiar el fucking motor gráfico. Tomohiro Shibuya, en sus propias palabras, quería superar todo lo que había hecho Dark Souls 1. Y una de las ideas que él tenía para superar a su predecesor era cambiar el motor gráfico del mismo por uno más moderno que permitiera, escuchen esto, el sistema de luces y reflejos más avanzado y gráficos fotorrealistas en un mundo abierto. ¡No! ¡No más drogas! ¡No más drogas! ¡No! Esto es algo que incluso al día de hoy es difícil de hacer, pero mucho más hace 10 putos años, en la época 2012-2013, cuando recién estaba terminando la séptima generación de consolas con la Xbox 350 y la PlayStation 3-4. Al hacer caso omiso de lo que yo espero hayan sido muchas puteadas hacia él dentro de From Software, Shibuya siguió imperturbable con su cambio de engine y el resultado son animaciones raras. No hay otra forma de describirlo. No son malas, de hecho escuché por ahí que son las más fieles a la realidad de los Souls, como llevar la espada más bien apuntando hacia abajo, pero no sé, es rarísimo pasar de todos los demás juegos de From a Dark Souls 2 y ver que tu personaje camina como que muy derechito y prolijito, como si llevara un termo lleno metido dentro del orb. Pero más allá de esto, que solo es algo estético, tiene un impacto choto en el gameplay, y es que pareciera que con este cambio también hubo un cambio en la jugabilidad, y calculo que muchos habrán notado que las caídas a veces son sospechosas, como que estabas tratando de bajar y en vez de eso el juego te expulsó hacia el cosmos. Esto también apesta con el hecho de que las caídas en este juego en particular son las que más te castigan de la trilogía, con caídas pequeñísimas que pueden matarte, sumado también a que pareciera que solo hay 8 puntos de enfoque para el personaje, en vez de poder apuntar a tu personaje en 360 grados. Eso sí, si uno apunta muy despacito, uno puede tener otro punto de enfoque, pero claramente hay 8 puntos muy marcados que sigue el personaje. Esto me era particularmente
tremendamente frustrante y estresante porque cuando trataba de hacer escenas más cinemáticas, entre comillas, para mi video, tenía que mover el stick derecho con una precisión milimétrica usando los dos dedos, uno para frenar el stick y otro para moverlo. Todo esto solo para dar una imagen más copada a la hora de hacer los videos. Este problema no lo tuve con ningún otro juego de From, solo con Dark Souls 2, y creo que el sistema de movimiento y cámara está literalmente hecho por la mitad. Como que lo pusieron así nomás para sacárselo de encima y después se olvidaron de corregirlo bien y de pulirlo. También por eso la animación de los parries cambió. A mí particularmente me cae chistoso que después de un parry un tipo se caiga al suelo, pero no es algo malo específicamente, es una cuestión de preferencia personal. Hasta hay una segunda animación de parries que es más fiel a la de Dark Souls 1, pero que nunca sé bien cómo lograrla. De hecho, la animación de backstabs de este juego me gusta más que la de los demás Souls. Me parece que tiene más sentido pegarle a alguien en la nuca y luego en la pierna para que se caiga de rodillas y ahí hacerle el penetramiento espadal. Por lo menos tiene más sentido eso a que la espalda del enemigo se teletransporte mágicamente hasta vos cuando le haces un backstab y se quede unos milisegundos esperando incómodamente a que tu ataque lo golpee. Dark Souls 2, como verán, tiene muy buenas ideas que siempre están poco realizadas, como todo en este puto juego, y eso impacta a otra cosa importante: el ritmo. Una de las principales quejas que hay acerca de Dark Souls 1 es que luego de Ornstein y Smough el juego baja bastante y vuelve a subir para el final contra Gwyn. Y estoy completamente de acuerdo con esto. El juego te va llevando de una manera muy orgánica a hacer sonar la primera campana, luego a buscar dónde está la segunda campana y hacerla sonar. Luego de eso aparece Framt y se abre el camino a la fortaleza de Zen. Luego de completarla vamos a Norlondo, peleamos contra Tito y Rogozin y Guinevere nos da un pañuelo para secarnos la baba y el Lord Besser para hacer viaje instantáneo. A partir de acá, a pesar de que los archivos del Duque me gustan bastante y Nuevo Londo también, no deja de bajar bastante la calidad en la que el juego te guía hacia las 4 almas restantes. El gran problema de Dark Souls 2 es que hace esto literalmente al revés. Primero tenés que buscar 4 almas de 4 seres que te chupan un huevo, pasar por lugares muy vistosos y bonitos pero que no guardan mucho sentido con respecto a quienes vas a buscar, matar a ese boss, recobrar su alma, volver a Mayula y ahí repetir el proceso 3 veces más. Esto hace que la mayoría de personas, yo incluido, se pierdan mucho al principio de Dark Souls 2 y no sepan bien para dónde ir. Puedes ir probando para donde quieras y si bien estoy muy a favor de que se le dé la libertad al jugador de que explore como se le cante, la progresión está claramente mal hecha. Más si lo comparamos, por ejemplo, con lo que hicieron con Elden Ring, cuya progresión es súper clara a pesar de ser un mundo abierto, y aún así puedes pelear contra casi cualquier boss que quieras de entrada. Dark Souls 3 también hizo esto un poquito mejor, aunque no mucho. De hecho, Dark Souls 3 tampoco me gusta mucho en cuanto a la progresión, pero considero que es mejor que el Dark Souls 2. Pero una vez que recobras las 4 almas y vas para el castillo de Drangleic, todo el resto del juego se vuelve mucho más entretenido y directo. Pasas naturalmente del castillo de Drangleic al santuario de Amana, a la cripta de los no muertos y de ahí al torreón de Aldia, al santuario del dragón y después a los recuerdos de los gigantes para finalizar en el trono del querer. Y estamos hablando de que acá también hay backtracking para volver a los recuerdos de los gigantes, pero aún así sigue siendo bastante natural. Al principio Dark Souls 2 es el peor porque es casi como si el juego te odiara y te lo recordara en cada área nueva a la que vas, hasta que llegas a Drangleic y ahí probaste tu valía, entonces el juego te respeta lo suficiente como para al menos guiarte de una mejor manera. Ah, jeez. It's 2-on-1, pal. Give it up. Y todavía hay más cosas. La IA a veces es torpe, siendo generoso. Las armas están hechas de papel y tenés que tener 45 puñados de merca reparadora para las armas en los bolsillos en todo momento, y esto es incluso peor si jugás en PC por alguna estúpida razón. También Dark Souls 2 terminó con la tradición de que al cortar una cola te den un arma, y Dark Souls 3 terminó con la tradición de cortar colas directamente, y la puta que los reparió, estaba re piola sentir que te habías hecho un arma con los restos del culo de tu enemigo. Y también, ojo, hay cosas que he visto que muchos se han quejado y que yo no he experimentado nunca, y de hecho hay otras que directamente no sé de dónde carajo las sacan. Escuché que se decía que los créditos no se podían skipear. Yo siempre pude sin problemas, al menos en la versión de Scholar. Después escuché que se quejaban de voces que recuperaban vida, como Mytha o el Caballero del Humo. Dos jefes que tenés que sacar el veneno en el caso de Mytha y romper los ídolos aledaños en el caso de Rain para que no se recupere. Y aún si no hiciste esas cosas, recuperan una cantidad muy pequeña de vida. Algo que no me parece tan válido para quejarse, más si tomamos en cuenta que los bosses de Dark Souls 2 son dentro de todo fáciles y de los que se curan a sí mismos el único difícil es el Caballero de Humo. Y como dije antes, si rompes los ídolos de ceniza no se cura más. Y esto hoy por
por hoy es aún peor, ya que tenemos un jefe como Malenia que se cura vida cada vez que te golpea. Y no veo gente diciendo, ay, Malenia está mal diseñada. También he escuchado decir cosas como que si lo jugás por primera vez no podés conseguir todas las ramas de antaño fragrantes para despertar todas las estatuas, pero esto sinceramente me parece ponerse a buscarle la quinta pata al gato, porque es muy raro que alguien en su primera partida de un Souls o casi de cualquier juego quiera conseguir absolutamente todo de una. La mayoría de la gente la primera vez solo juega el juego y lo disfruta, y capaz en su segundo playthrough se pone más en plan de conseguir completarlo al 100%, pero esta en realidad es una cantidad muy pequeña de gente. Además de que las ramas de antaño se pueden conseguir con ascuas de la adversidad, si de verdad las querés. Lo mismo pasa con la queja de que cambiaron ítems de lugar desde la primera versión de Dark Souls 2 a la versión Scholar, y esto confundía a las personas. Y esto es algo muy puntual que se soluciona o con jugar a la versión anterior con los DLCs, donde todos los enemigos e ítems están en sus posiciones anteriores, o simplemente acostumbrarse a los nuevos posicionamientos. No me parece una queja objetiva, sino más bien algo molesto, pero solo para un grupo pequeño de personas que encima pueden volver a jugar el juego original si quieren. Es como que yo diga que Dark Souls 3 es objetivamente malo solo porque la historia depende mucho del primer juego y agrega bastante poco. Esa es mi opinión sobre la historia de Dark Souls 3, pero ni en pedo voy a tomar eso como algo que hace que Dark Souls 3 sea un mal juego. De hecho, Dark Souls 3 es un juegazo, y lo es más allá de esa imperfección. También escuché a muchos llorar que la música se corta en el último golpe de cada boss, y que algunos dicen que es mejor que la música se vaya yendo de a poco. Esto es algo muy subjetivo y no es una crítica real. Es estúpido criticar el juego por esta decisión. De hecho, a mí particularmente me gusta esto. Hace que el último golpe de cada jefe marque bien su grito de muerte y con ello la victoria, haciendo que todo sea un poco más épico y memorable. Entiendo que otros prefieran que la música se vaya yendo de a poco, pero nuevamente esto es algo muy subjetivo. Es como quejarte de que la Heraldo Esmeralda tiene una capa verde en vez de, no sé, azul, porque a vos te gusta mucho Cristian Castro. Es que este amor es azul como el mar azul. Y ojo, para ir cerrando todo esto, yo he notado algo particular. Al ver videos sobre gente que le gusta Dark Souls 2, como también al ver videos de la gente que detesta Dark Souls 2, es que generalmente cada uno de estos bandos suele usar un tipo muy específico de build en particular. Extrañamente, los que están más acostumbrados a escudos y espadas rectas o hacer una build de fuerza de entrada parecen tener más problemas con Dark Souls 2, mientras que los que usan builds más de destreza, magia y dándole mucho más puntos a la agilidad como la estamina parecen pasarla un poco mejor. Y sobre todo he notado que las personas que pasan de Dark Souls 1 a Dark Souls 2 se quejan más que quienes pasaron de Dark Souls 3 hacia Dark Souls 2. Y creo que es por esto que voy a decir ahora. Hay una creencia de que Dark Souls 2 se juega mejor sin escudos y solo esquivando, y estoy de cierta forma de acuerdo con esto. De hecho, tiene bastante sentido justamente si venís de Dark Souls 3 hacia Dark Souls 2, que te gusta un poco más, porque Dark Souls 3 está mucho más enfocado en esquivar golpes que Dark Souls 1. Dark Souls 1 hacía una gran mezcla entre esquivar y usar mucho escudo para evitar los golpes, sobre todo porque la jugabilidad era bastante más lenta y usar escudo a veces era mejor y más rápido, sobre todo si ibas con una build más bien de fuerza. De hecho, siempre que me he encontrado a mí mismo disfrutando más Dark Souls 2 ha sido justamente enfocándome más en esquivar los ataques a la perfección que en atacar poco y tanquear más como en los demás juegos de From, sobre todo Dark Souls 1 como decía recién. En DC1 puedes esquivar, hacer parries o bloquear ataques con un escudo y no cambia tu experiencia de juego tanto porque el enfoque del juego parece estar puesto en tus ataques, no en tus defensas, de manera tal que mi manera más bien segura de jugar Dark Souls 1 es comprarle el mazo con púas al mercader que acaricia al bicho invisible y mejorarlo lo más posible. Esto me permite tanto esquivar como usar escudo, y voy a tener un arma decente con la que pueda aturdir lo suficiente a los enemigos como para darle 3 o 4 golpes y matarlos durante la primera porción del juego. Y en cuanto a jefes, abandono completamente el escudo, me centro solo en esquivar y en usar el mazo a 2 manos. Es como que mi enfoque cambia completamente dependiendo de los enemigos comunes y los jefes o enemigos muy difíciles. En Dark Souls 2 pareciera que quisieron hacer que todos los enemigos los pienses como jefes, donde pareciera que es más fácil esquivar, rodar y separarte del enemigo, y los escudos se desincentivan bastante, al menos en mi experiencia. Las builds de fuerza siguen siendo viables, pero parecen ser más viables justamente si abandonas el escudo y vas más a por un arma grande y hechizos o un power stancing que te haga matar la mayoría de enemigos en un solo golpe o 2. Y es como mínimo interesante que las personas que experimentan más con sus builds suelen pasarla mejor con Dark Souls 2 que las personas que prefieren ir con una build concreta de entrada y pasarse el juego así. Otra cosa que también creo que se puede disfrutar mucho más dependiendo de tu enfoque es el lore justamente y la historia en general. Si uno se toma el tiempo de escuchar atenta y detenidamente cada una de las historias de los NPCs y hacer sus quests, la cosa se vuelve mucho más interesante. Siempre que me encuentro disfrutando de este juego es justamente cuando pasan estas tres cosas: cuando me enfoco más en esquivar que en matar de entrada, cuando me enfoco más en lo que me cuentan los NPCs y cuando trato de no usar escudos y mi forma de juego se vuelve un poco más frenética, entre comillas. Eso hace que la naturaleza profundamente lenta de Dark Souls 2 se note bastante menos y sea mucho más disfrutable, al menos en mi opinión. También cabe recalcar que Dark Souls 2 es el que más te pide, entre comillas, que pruebes muchas builds distintas. Algunos enemigos son difíciles si vas con una espada, pero son un chiste si
explosivas con magia. Otros son resistentes a la magia, pero se derriten como un cubito al sol con un poco de fuego. Esto es algo que de hecho me gusta mucho de Dark Souls 2 y que se extendió bastante a Elden Ring, que la estrategia no exista solo en la pelea, sino también en cuál arma usás para dicha pelea. Y esto justifica un poco también por qué te regalan losas de titanita como si fuera tu cumpleaños, justamente para que puedas maxear varias armas, escudos y equipos para enfrentarte a distintos enemigos. Aunque sigo pensando que es mejor poder mejorar al máximo pocas armas. Ponele que un máximo de 5 o 6 armas, no más de 20 como en este juego. Aunque también en Dark Souls 2 se pueden mejorar las armaduras, así que tiene sentido que tengas más losa de titanita para mejorar varias armaduras al máximo. Y como decía antes, Elden Ring tomó muchas cosas de Dark Souls 2 y esta es una de ellas, tener muchas piedras para maxear distintas armas para probar distintas builds y usar distintas cosas para distintos enemigos. Otra cosa que no es mala, pero sí es peculiar como mínimo, es el fanservice de este juego. Y no me refiero al fanservice como el de Dark Souls 3, tratando de darte pura nostalgia en cada dato que te tira, sino el fanservice más japonés, por así decirlo. Miren esto y me van a entender. Well, I've only one thing to provide, and we both know what that is. Put it on the ground, and I'll change into it later. I believe that I can be of assistance if you would visit me at my home. No sé, hay como mucha insinuación sexual en varios personajes del juego y me pareció relevante agregarlo al guión. You don't suppose that's just a regular frog? Oh! We gotta get out of here. Dark Souls 2 es subjetivamente uno de los Dark Souls más hermosos, es presumiblemente uno de los Souls más arriesgados, pero es objetivamente el Souls con más problemas. Por mucho cariño que le tenga a este juego, los sentimientos no cuentan a la hora de juzgar un juego y mecánicamente este Dark Souls puede que verdaderamente sea el peor, pero sigue teniendo su magia y ese no sé qué que te hace volver a él una y otra vez. Como decimos con el chat siempre en los directos, este juego es como una novia tóxica que es buenísima en la cama, te quiere de verdad y es la más hermosa, pero no te deja que tengas amigos, es tan hermosa que se aprovecha de vos cuando le conviene y es tan buena en la cama porque en realidad practica mucho con otros. Dark Souls 2 para mí es así, no tiene grises, es el mejor y el peor Souls al mismo tiempo. Cuando es bueno es hermoso, fantástico, divertidísimo, fascinante y atrapante, y cuando es malo es paupérrimo, apurado, frustrante, vacío y francamente hasta estúpido. Realmente se nota que tuvo dos directores precisamente porque lo bueno es muy bueno y lo malo es muy malo, y no digamos que es porque no estuvo Miyazaki, porque él mismo fue supervisor y él literalmente dio luz verde a todas estas cosas. No quedamos en esa, que Miyazaki será uno de los mejores directores de videojuegos que hay en este momento, pero el tipo, como todo el mundo, también se equivoca, che. Aún así, siempre me gusta tener una actitud más bien optimista con los juegos y me gusta ver las cosas positivas en los mismos. Por eso hice 4 videos hablando bien de Dark Souls 2 y solo uno hablando mal de él, que es este mismo video que están viendo ahora. Me parece que hay que ver siempre todo lo bueno de un videojuego porque no existe el videojuego perfecto y creo que todo tiene un lado positivo. Y de hecho, también me parece que un juego, cuando es tan alabado y se ven tantas cosas buenas, se tiene que también hacer un poco de énfasis en que sí, capaz estará muy bueno, pero tiene cosas claramente malas. Por ejemplo, el video que habla sobre Red Dead Redemption 2 de Neki Jaki me parece que hace esto excelentemente bien. Como dije antes, creo que todo tiene un lado positivo, pero también creo que es importante saber e interiorizarse cuando se critica mucho y tan vehementemente un juego como pasó con este. Lo que quiero decir en general es que entiendo muchísimo a las personas que no les gusta este juego y que dicen que es el peor Souls. De verdad lo hago. Nunca voy a decir que Dark Souls 2 es un 10, porque no, pero sí sé que como mínimo es un 7. Y de hecho, al menos en Metacritic, la gente parece estar de acuerdo con esto que digo. Además de que habiendo juegos tan objetivamente malos como Chronos Before the Ashes, que su único mérito es un lore interesante, me parece injusto criticar tanto a otros juegos que sí, tendrán cosas malas, pero no solo tiene tantas cosas positivas que se pasan por alto, sino también que sus cosas malas tampoco son tan terribles y apocalípticas como algunas personas tratan de hacerte creer. Lo que diría a ustedes sería, no le crean ni a los bobos que tratan de ser haters de Dark Souls 2 porque se volvió un meme tirarle hate al juego, ni a los otros bobos que aman Dark Souls 2 solo para hacer contracultura a los haters de Dark Souls 2 y dicen que Dark Souls 2 es el mejor juego de la trilogía. Ambos equipos están mal. Jueguen el juego solamente con el recaudo de que puede ser muy frustrante a veces, pero también puede recompensarlos con algunas de las mejores cosas de los Souls. Igual que en la política, armen su propia opinión sobre el juego sin seguir ciegamente lo que opinen otros. Si no les gusta, perfecto, y si les gusta, perfecto también. Lo importante es lo que ustedes piensen y sientan con el juego, no lo que piensen los demás. Lo que yo particularmente siempre pienso con Dark Souls 2 es que es como una torta, que cuando la estaban haciendo le pusieron demasiada azúcar y en vez de tratar de empezar a hacerla de nuevo, trataron de agregarle cosas amargas para contrarrestar el dulzor y terminaron con una torta muy amarga pero con un gusto extremadamente dulzón, y para tratar de arreglar eso nuevamente le pusieron, no sé,
canela, pero también le pusieron demasiada canela, entonces le pusieron limón, no sé, otra cosa para contrarrestarlo y así. Eso es lo que pasa con todos los sistemas y cosas nuevas de Dark Souls 2. Por cada cosa buena que tiene, como un motor gráfico nuevito o un buen sistema de luces, hay otra cosa mala, como el hecho de que el motor gráfico está a medio ser y las mecánicas del juego terminan siendo perjudicadas por eso mismo. Por eso creo que este juego o lo amás o lo odias. Si querés ver todo lo bueno, te puede parecer hasta el mejor de la trilogía, y si ves todo lo malo, te va a parecer un pésimo juego, y creo que ambas formas de verlo están erradas. Creo que los juegos están para entretenernos y ya, y si buscamos alguna profundidad extra, esto corre exclusivamente por nuestra cuenta. Es solo un juego después de todo, y ser Team Dark Souls 2 es el mejor juego que existe, o Team Dark Souls 2 es un juego de mierda, es una boludez grande como una casa. Si te gusta, jugalo, si no te gusta, no lo juegues. Aunque sí me parece importante la discusión al respecto del tema para que las desarrolladoras se puedan hacer eco de lo que nos interesa a los usuarios, pero una cosa es tratar de ser objetivo como yo intenté y espero haberlo sido en este video, y otra cosa es tirar hate porque Dark Souls 2 malo. Gracias por haber visto mi video. Soy Mika Caleb.